Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Sangüesa y los quiero invitar a que conozcan un nuevo programa aquí en MCA TV y MCA Radio. Se trata de Conversaciones con Alma, un espacio para conectarnos, porque los seres humanos necesitamos reconocernos en otros, necesitamos conocer historias y aquí les vamos a mostrar historias inspiradoras. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones con Alma, para quienes nos están viendo aquí a través de MCA Canal y también para quienes nos están escuchando a través de MCA Radio. Todos los seres humanos vivimos experiencias diferentes y lo que nos distingue a los seres humanos de situaciones similares es lo que hacemos con lo que nos pasa. Nuestra invitada de hoy decidió ser una mamá terapeuta, porque tuvo a los 22 años a su hija Rocío, que nació con 32 semanas de gestación con un grave daño cerebral, lo que por supuesto no fue una noticia alentadora porque el pronóstico tampoco lo era. Pero hoy está con nosotros, han pasado 13 años y Sonia Castro nos va a compartir esa historia, nos va a contar cómo ha sido el proceso, desde esa noticia paralizadora, desde ese duelo inicial al empoderamiento total y al agradecimiento por el tránsito y por la experiencia que estás viviendo con Rocío. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sonia. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Oye, bueno, primero preguntarte, ¿quién eras tú, Sonia, antes que llegara Rocío a tu vida? Una cabra chica. Tenías 22 años. Tenía 22 años, estaba casada y estaba estudiando letras en la universidad. Y yo quería ser mamá chica, quería tener la guagua mientras estaba todavía estudiando, porque yo dije, congelo un semestre y puedo estar todo tiempo con ella y todo. Entonces esa era como el modelo. Yo juraba que después seguía todo como planificado, pero no. ¿Y qué pasa con este embarazo? Tuviste un embarazo súper buscado, pero que también fue complicado desde sus inicios, ¿no? Sí, tuve que hacer reposo todo el embarazo, vi todos los programas de animalitos de la tele. Justo fue el año en que ganamos las medallas olímpicas en el tenis, que me gusta mucho, así que no lo pasé mal, pero estuve con reposo todo el tiempo. Y algo curioso es que yo tenía una revista de qué pasaba cada semana del embarazo. Y lo leía como pidiéndole a Rocío, espera las 32 semanas para que tus pulmones estén desarrollados y puedas respirar. Espera 32 semanas, espera 32 semanas. Y a las 32 semanas nació. Después me di cuenta que podía haber pedido nace sana a las 40 semanas, como que dije, me equivoqué en el pedido, pero de que funciona, funciona. Claro, dice que lo primero hay que pedirle, pero hay que saber pedir, hay que ser muy pedir. Exacto, ¿no? Exacto. Así lo dicen no con temor, entendidos. no hay que pedir con temor. Sí. Es que antes había perdido una guaguita, entonces por eso fue como, nace a las 32 para que nazca viva, pero después dije, ok, la próxima vez voy a pedir, nace cuando tengas que nacer, sin tanto detalle, no desde el temor como esa vez. Claro, y el temor tú lo mencionas como una emoción que va y viene, pero lo que viene me imagino cuando nace Rocío, y cuando está este mes en la NEO de la clínica, es un miedo profundo lo que viene, ¿no, Sonia? Te paraliza, tal como dijiste tú, porque no sabes nada. Yo discapacidad en realidad lo asociaba a tragedia, pero no tenía más contexto que ese. Como que decía, nadie la va a querer, voy a ser la única persona yo toda su vida que la ame, no va a poder casarse, no va a poder, como que tenía todo la sensación de que ella iba a sufrir. Eso era lo único que sabía de discapacidad. Y nada más, o sea, cómo ayudarla. Por ejemplo, me acuerdo que al principio yo sentía que las matronas estaban mucho más capacitadas que yo para cuidar a mi hija. Y yo me sentía pero súper inútil, quería mudarme al lado de la clínica para cualquier cosa como estar a un paso de distancia. Yo me sentía absolutamente incapaz, completamente. Y claro, te da susto el presente y pero te atormenta el futuro, porque solo imaginas cosas malas. ¿Y cuándo comienza esa sensación a irse y a llegar el amor y a llegar la aceptación? Me imagino que es difícil aceptar un diagnóstico. Yo ni siquiera puedo pronunciar leucomalacia. Leucomalacia periventricular, sí. Que es que tiene en el fondo quistes en la parte cercana a los ventrículos, alrededor de los ventrículos. Que es la materia blanca, que es do física, y no la materia gris, que es como la intelectual. Eso es como en teoría. Efectivamente, uno al principio trata mucho de entender qué significa leucomalacia periventricular, cuáles son los pronósticos que se esperan dentro de esto, cuáles son los tratamientos, no sé qué. Pero al final lo que te quita el temor, o a mí me quitó el temor, fue conocer a mi hija. No seguir leyendo revistas y pronósticos, sino que conectarme con ella. Porque la Rocío nunca ha tenido ninguno de esos dolores ni sufrimientos que yo imaginaba.
La Rocío siempre ha sido muy, muy alegre. Entonces como que ella era chiquitita, bebé, cachetona, exquisita además, y era muy risueña. Y yo como que decía, oye, tú no deberías estar riéndote, tú tienes que estar pasándolo mal, porque tú tienes discapacidad, eso es grave. ¿Cachai? Como que no te cuadra el por qué esta niña es feliz y no debería hacerlo. Y al final como que me fui dando cuenta de que ella era feliz. Y mi temor era que ella no lo fuera. Entonces una vez que ella me muestra que no tiene ningún problema, como que toda esa ansiedad y ese temor se desvanece. ¿Cuánto tiempo viviste ese duelo? Yo te diría que un año muy intenso, en que lloré todos los días, todos, sin ninguna excepción. Y 2 años menos intensos, pero todavía de duelo, que me recuerdo, por ejemplo, haber visto un niño en una plaza que se agachaba a recoger algo y yo lloraba. Y decía, ¿por qué él puede, mi hija? No, como que está todo el entorno en normalidad en ese momento. La discapacidad no estaba presente en mi vida, yo no tenía compañeros con discapacidad, no tenía amigos, no estaba como en el inventario. Entonces en ese momento como que recién choca esta realidad de, yo como el concepto de somos todos normales, entre comillas, y, y ella es distinta. ¿Por qué es distinta? Entonces como que lo que te cuesta es aceptar que de hecho en un principio uno piensa casi que es un castigo. Eso es algo súper común que muchas sentimos como que hice mal, por qué merecí esto, y que son cuestionamientos súper extraños, pero que compartimos muchas mamás en un principio. Y me acuerdo que una mamá en la NEO me dijo, estos niños son una bendición. Y dije, esta señora ya se resignó. Esa fue como mi sensación en ese momento. Y yo creo que como a los 3 años de Rocío ya entendí completamente a qué se refería esa señora. Me di cuenta que efectivamente el mayor regalo que me podrían haber hecho es la Rocío tal cual es. Sonia, y ese duelo que tú nos comentas, un año es harto tiempo, ¿cierto? Como todos los días en esa sensación de miedo. ¿Tú tenías miedo de que ella realmente no fuera feliz? ¿Había un miedo tuyo de no poder también sacarla adelante? ¿Un miedo tuyo de perder parte de tu vida, de todo eso que habías visionado a los 20 años para tu futuro también? Por suerte no tenía muchas cosas que perder en esa época. Por ejemplo, me imagino que si yo ya hubiera estado trabajando, que hubiera empezado una carrera, hubiera sido difícil quizás como dejarla de lado. Yo no tuve como una vida adulta que dejé, no siento eso. Lo que me generaba miedo era que ella estuviera mal y yo no saber qué hacer, cómo ayudarla. Esa era como la angustia. ¿Qué necesita ella? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo puedo hacer que esté mejor, que esté bien? ¿Y por qué? Porque en un principio está ese concepto de que esté mejor, como el afán rehabilitador, el querer, entre comillas, curarla, sacarla adelante, todos esos conceptos que te hacen evidenciar que creemos que la etapa de discapacidad es algo malo de lo cual hay que salir. Y tarda mucho uno en darse cuenta de que esa es la Rocío. Con esa discapacidad yo no tengo que salir de acá. Yo tengo que aceptar y amar tal cual es. Y ahí me hace mucho sentido también con lo que tú me estás diciendo, una charla tuya que yo escuché donde decías, yo le digo a la gente que tiene hijos con discapacidad que miren a sus hijos, que no miren afuera, que no miren el entorno, que no miren todo lo que viene, que lo miren a él. ¿Qué diferencia hubo en ese momento cuando tú comenzaste desde el amor y no desde el miedo a mirar a Rocío? Cambió todo porque justamente vi a Rocío que era feliz y era muy alegre, y de hecho me di cuenta que en alguna parte del plano universal justamente ella es la compañera que yo necesitaba. Esa alegría, esa dosis infinita de alegría que tiene la Rocío era la compañera que yo necesitaba tener. Eso. Y cuando uno empieza a ver lo que sí hay, cuando empieza a ver, ok, mi hija no habla, no camina, no sostiene cabeza, no fija la mirada, una larga lista de no. Pero cuando te conectas con tu hijo, empiezas a ver lo que sí hay. Porque la mirada médica, que es donde casi todos nos situamos desde un principio, está centrada en la deficiencia, en lo que no puede hacer esa persona, y por lo tanto hay que hacer un trabajo de rehabilitación para que lo logre hacer. Y mientras tanto, en ese tránsito, generalmente la vida queda como en pausa, porque no está completa esa persona en teoría en este modelo hasta que se rehabilita. Entonces, cuando empiezas a ver lo distinto y a valorar lo que sí hay, cambia radicalmente, y de hecho desde ahí sí puedes crecer. ¿Hay algún momento que tú recuerdes
patentemente de que esa mirada tuya hacia tu hija cambió? La verdad es que no, porque fue un proceso como muy largo y muy como paralelo fantasma. No fue, creo que fueron, de hecho yo creo que años. Y creo que en gran parte el cambio de terapia que hicimos nosotros también ayudó, porque este enfoque médico es muy fuerte al principio y está siempre, tú vas al médico y están todos los temores de que no haya subluxación, de todo lo grave que puede ocurrir, todos los hitos del desarrollo que no está cumpliendo. Entonces está siempre enfocado en lo malo, en lo que falta, en lo que no hace, en el sufrimiento. Y cuando hago este cambio de terapia a un modelo distinto que efectivamente se enfoca en lo que sí hay, creo que ellos fueron los que me fueron modificando, aunque ellos no lo tienen tan específico como esto, su mirada también es desde la kinesiología, o sea, es mucho más médico de lo que para mí han sido. Pero para mí ese enfoque fue sanador. Por ejemplo, que la Rocío, su mejor parte motora es la boca. Lo que mejor hace es masticar, modular, etc. Entonces, dediquémonos a explorar ahí para que ella aprenda a aprender desde lo que tiene. Y después eso se extrapola al resto. Entonces, eso es, enfócate en lo que sí hay. Y agradece lo que sí hay. Y listo. Que es como lo que nos ocurre a todas las personas cuando queremos crecer, cuando analizamos nuestras fortalezas, cuando queremos hacer un cambio y no nos atrevemos, siempre nos centramos en lo que no hacemos. O estamos mirando que el pasto del vecino es más verde, o que la otra persona lo logró, yo no tengo esas mismas capacidades, ni esa misma red de contacto. Y finalmente es que te enfoques en lo bueno que haces. ¿Eres bueno para algo? Sí, todos somos buenos para algo. Así es. Y enfocarse en eso, y desde ahí seguir aprendiendo. Porque es que es lo más lógico, porque yo solo puedo crecer a raíz de lo que sí tengo. Yo no puedo crecer a raíz de lo que no tengo. Y me pasó lo mismo que tú dices, que una vez que aprendo esto con Rocío, cuando me planteo traspasarlo a mí, y digo, chuta, es lo mismo que tú estás diciendo. Yo siempre me he centrado en que no soy buena para esto, no soy buena para esto, no soy buena para esto. Y de repente te das cuenta que, ya ok, pero esto otro sí lo tengo. Y digo que para lo que sí eres buena, y es para escribir. Tú estudiaste letras sí. en la universidad. Y en Así eso estabas cuando llegó la Rocío. En eso estaba. Y entonces, cuando llega Rocío y viene todo este cambio, tú también te das cuenta de que el contexto no es para nada amable ni entiende el contexto. Es decir, nosotros, el resto de la sociedad, somos muy ignorantes respecto a lo que significa las personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes. Y te enfocas en comenzar a escribir un blog, donde vas registrando tu día a día con la Rocío. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí sí tengo un momento como súper claro, que yo ya había hecho el cambio de ver a la Rocío como una niña feliz y me pasó que fuimos a la plaza, yo tenía una plaza cerca y en esa plaza el papá le dijo a su hijo, aléjate para no contagiarte. Y a mí como que se me partió el alma, así como, chuta, estamos súper mal acá. ¿Qué hiciste? Ahí llegué a mi casa. Pero no le dije nada en la plaza. No, yo soy en ese momento 24 años, era infinitamente más tímida que ahora. Lo que hice fue llegar a mi casa y abrí un blog, que hoy día suena como prehistórico, pero en ese momento no había Facebook, no había Twitter, nada de eso. Porque dije, ese susto que tiene esa persona, esa creencia de que se va a contagiar por acercarse a mi hija, es por ignorancia, no es por mala persona. Y la ignorancia, yo también estoy contribuyendo al no contar en el fondo mi historia, al que la Rocío sea feliz en mi casa, pero nadie sabe eso. Solamente ellos siguen viendo lo que yo veía antes de conocer a la Rocío. Entonces quise compartir mi historia desde ahí, desde el amor de mamá, desde lo cotidiano de la Rocío, de que va a la plaza, que le gusta jugar, que le gustan los monitos. Entonces empecé a compartir eso, ese fue el abrir el blog. Y ahí fue el cambio de mirada, ahora lo veo para atrás, ahí fue cuando dejé de pensar el 100% del modelo médico, que la discapacidad estaba en la Rocío, y pasé al modelo social de discapacidad, que es que la discapacidad la genera el entorno cuando discrimina, cuando pone barreras actitudinales o físicas. No está en la persona. Así como el racismo no está en la persona que tiene el color de piel, sino cuando lo apuntan con el dedo por su color de piel. La discapacidad tampoco está en ello. Es en la interacción con la sociedad. Eso, obviamente, en ese momento nunca había leído paradigmas de discapacidad ni nada, sino que fue la experiencia de lo que viví, lo que me surgió hacer. El impacto emocional que te provocó ese hecho, además, te empujó, porque eso pasa. Me imagino que internamente hubo rabia.
La rabia yo creo que es una de las emociones más constantes en este periplo. Porque el miedo original se va, pero la rabia, sí, una de las cosas bonitas es que he aprendido que la rabia es un buen sentimiento si uno lo canaliza hacia buenas direcciones. Es una emoción movilizadora, impulsadora. Exactamente. Y eso te hizo llegar a tu casa, abrir tu computador y sentarte a escribir. Exacto. Y ahí sin empezó, saber, sin saber todo lo que venía y que vamos a conversar durante estos minutos que tenemos, porque después de eso se abrió un mundo de cosas distintas a las que tú pensabas en un principio. Tú pensabas que te iban a empezar a escribir las personas que somos las ignorantes del tema de la discapacidad, el papá de la plaza, los profesores de los colegios que no son inclusivos, aunque dicen que son, que eso también es un tema que vamos a conversar, etcétera. Y finalmente empiezan a llegar mamás que se sentían igual que tú. Así es, miles. Bueno, en un principio cientos, pero hoy día ya somos miles. No solo en Chile, sino que en otros países. Y eso fue, yo creo que una de las cosas que más me ayudó a empoderarme. El conocer a otras mamás y darte cuenta que no estás sola en esto. Porque por muy tonto que suene, de verdad que muchas creemos que somos las únicas a las que le pasa esto. Y en esa situación estás más desprotegida, te sientes tú peleando contra el mundo, las herramientas son mucho menores. Y la verdad es que somos muchas, y pasamos por casi las mismas experiencias. O sea, compartimos muchas emociones, muchos temores, muchas frustraciones, muchas necesidades de información. Independiente de los diagnósticos, porque hoy día yo trabajo con todo tipo de papás, de todo tipo de edades, y compartimos muchas cosas esenciales. Entonces, el estar en contacto con un par, en realidad fue lo que a mí me hizo, pero un cambio radical, porque yo ya no estaba hablando desde la experiencia de la Rocío, sino que estaba hablando de la experiencia de miles de personas. ¿Cómo te sentiste tú como mujer, más allá de ser la mamá de la Rocío, cuando logras reconocerte en otras personas que estaban pasando igual que tú, o que la pasaron igual, o que vivieron ese duelo que tú nos contabas intenso de un año llorando cada día? ¿Qué pasa cuando conoces experiencias de mujeres o de hombres que están en esa situación? A mí me pasó que, no sé cómo, pero logré conectar como con mi propósito de vida. Y fue muy potente porque como había empezado yo este trabajo con el blog, había escrito el libro, por ejemplo, algunas entrevistas, toda la gente me decía gracias por darnos voz. Representas muy bien lo que yo siento, lo que yo vivo, pero o yo no tengo el tiempo para ir a la Cámara de Diputados a reclamar por un proyecto de ley, entonces gracias por representarnos. Entonces empecé a darme cuenta de que ok, yo acá tengo algo, esto es lo que yo tengo que estar haciendo. No esas clases de lingüística que yo pensaba que iba a hacer, sino que acá de verdad que cumplo un rol. Como que mi vida tiene este sentido, ¿no es cierto? Entonces ahí no solo me empodero como mamá, sino que como ser humano. Ok, vine acá para hacer esto, que todavía no tenía muy claro qué era. Y todavía me costó mucho también como en realmente aceptarlo, porque no estamos criados para tener una vida con propósito. De hecho, muchos me decían, Sonia, déjate madura, por favor, la adolescencia ya pasó, consigue un trabajo normal y olvídalo. Yo como que, no sé si algo me te decía interesa que no era tanto. eso. Claro. Y aparte que no funciono yo con esas cosas. Lo intenté, pero en realidad siempre mi corazón me llevaba acá. O sea, nunca pude dejar, por ejemplo, la red de Mamá Terapeuta, que empezó el 2006 en el blog, después nos fuimos a Facebook 2009. Y claro, yo todo este tiempo... Y aquí además está, miren, sí, el segundo hijo. Mamá Terapeuta, la historia de rehabilitación de una madre y su hija con discapacidad. Me encanta esta foto, además la Rocío estaba tan chiquitita, ahora si ustedes la vieran, vamos a mostrar también algunas imágenes durante el programa seguramente para que la puedan conocer. Está con su diente del leche. Deliciosa, risueña, increíble, le encanta la música, tú le tocas, ahí yo la veo en tus videos, le tocas guitarra y ella como canta y se mueve y te mira y quiere aplaudirte, quiere vitorearte, hay una conexión increíble entre ustedes. Bueno, ahí por ejemplo también pasa que a mí siempre me criaron diciéndome que yo cantaba pésimo, que yo no sabía cantar, y yo amo cantar. Entonces como que cantaba pero calladita y no sé qué. Y la Rocío es mi mejor público. Ella ha hecho que yo empiece a cantar y que finalmente yo subo videos a YouTube cantando porque, listo, ella me dice que canto bien, ¿qué más me importa el resto? Entonces como de empezar también a valorar las cosas, en realidad mirarse con más amor propio, como que siento que la Rocío me enseñó el amor incondicional. Por primera vez yo lo viví con ella.
te amo tal cual eres, incluso aceptando y agradeciendo una discapacidad, que es algo muy difícil de aceptar. Entonces, como que aprender ese amor incondicional, ver cuánto uno puede amar y cuidar a otro ser humano, y en algún momento dije, ¿qué pasaría si yo me mirara a mí con una milésima de ese amor? Pero así, algo minúsculo de todo eso con lo que lo miro a ella. Entonces ahí empezaron también a cambiar cosas en mí, que fue como la segunda parte, porque este libro es como mi parte, los primeros 5 años, como el empoderamiento de mamá. Ok, no tenía idea qué hacer con mi hija, ya no me siento segura con lo que hago, ya logré entender el panorama, la cancha, ya sé cuáles son mis valores, qué es lo que busco y cómo conseguirlo. Perfecto. Entonces como que estaba tranquilo eso. Pero después de eso empieza como la segunda crisis, que es del cuidador. Cuidar a una persona dependiente 24/7 es muy desgastante, física, emocional, económica, en todas las esferas. Y en esa situación están muchas mamás hoy día acá. Y me pasó que me di cuenta que lo de la Rocío era para siempre. Y yo no podía sostener ese ritmo, ni siquiera un año más. Ya estaba fatigada. Porque además hay que decirlo, tú estuviste durante muchos años, Rocío estuvo durante muchos años con terapia 24/7. O sea, Así tenía es. ¿cuántas sesiones a la semana? 2 sesiones diarias, 10 a la semana. Y después, cuando cambié de método, esos fueron los primeros 3 años de ella. Y después, cuando cambié de método, la que me capacité fui yo, y yo le hacía 3 horas diarias de terapia. Entonces el desgaste, claro, para el cuidador es muy fuerte. Me gustaría que Sí. habláramos de ABR, el método que tú nos mencionas un poco más adelante, porque quisiéramos recoger es solo como el cómo afecta en las otras cosas. Me gustaría recoger esa experiencia, porque quizá algunas mamás nos están escuchando, a lo mejor personas que no son padres y que sí están viviendo también una crisis de desgaste, no solamente porque tienen algún hijo con discapacidad, sino porque hay otras cosas de la vida que también nos mueven hacia lo profundo y a veces lo oscuro de nosotros como seres humanos, de no valorarnos, de no querernos, de no darnos cuenta que somos buenos para muchas cosas, que no importa si al lado me dice que canto mal, porque a mí me gusta y por qué lo voy a guardar, Sí. lo que tú nos estás dejando como regalo. Pero cuéntanos un poco de cómo fue esa crisis, en qué momento dijiste ya no puedo más con esto y cómo lograste salir de eso también, que es muy difícil. Bueno, me costó muchísimos años. Yo creo que recién ahora te puedo decir que estoy saliendo de eso. Como tú decías, la Rocío me necesitaba 24/7, no solo en las terapias, sino que el año 2008 se agregó su debut epiléptico, que ese es uno de los traumas más difíciles que he tenido, porque ver a tu hijo convulsionar es muy difícil. Y la Rocío además tuvo un estatus epiléptico, que son las crisis que no se detienen solas, sino que finalmente tuvo un coma inducido que duró 10 días. Ese fue el momento más traumático de mi vida, absolutamente. Me imagino que sí. Y eso fue el 2008, y ahí empezó una siguiente búsqueda para tratar su epilepsia, porque los métodos convencionales tampoco servían. Ya estaba con 2, 3, 4 remedios, no bajaba su actividad epiléptica. Y en la noche además, entre el estado de sueño y vigilia era como donde venían esas crisis, Exactamente, ¿no? La mayor probabilidad de convulsionar era en la transición sueño-vigilia, entonces yo nunca más dormí, porque estaba siempre con el temor de que se despertara ella, convulsionara, tú no te dieras cuenta y ella muriera. Entonces esa comprenderás que no era una situación de descanso pleno, para nada. Entonces empecé a buscar alternativas para tratar su epilepsia hasta que estuvo ya tratada y sin convulsiones y todo, pero el temor no se va nunca. O sea, eso fue el 2008 y yo todavía duermo como con el ojo ahí encima, con la cámara de bebé, todo. Entonces, con el monitor que inventaste, que además encontré súper novedoso, por favor, compártelo, porque a lo mejor también hay mucha gente que piensa que todo es tan caro, ¿cierto? Es que todo es muy caro claro. en este tema, pero como eran en la noche las convulsiones, estuve buscando monitores que me pudieran avisar a mí si es que Rocío convulsionaba, porque ese era el temor, que ella convulsionara y yo no me diera cuenta, porque hay como un protocolo para parar la convulsión y que no continúe hasta un estatus epiléptico. Hoy día he aprendido que incluso hay perritos de asistencia que pueden avisar y están entrenados para avisar en caso de una convulsión, pero eso ya es como otro mundo. Yo busqué monitores de convulsión y claro, costaban 10 millones. Entonces era como, inalcanzable, no, claro. Eso no se puede hacer. Y al final, un día dije, ¿por qué no compro de estos como peluches de guagua? Todavía está en la cama de la Rocío, un elefante grande que tiene un cascabel. Entonces, si la cama se mueve, suena el cascabel. Y listo. Y no ha sonado nunca. ¿Y Toto se llama? Sí, Toto. el Toto. Te permite dormir más tranquila.
Mira. Sí. No, a veces uno piensa que todo es lo de afuera, comprar, pero a veces si nos sentamos, incluso desde la escasez, desde no tener económicamente los medios, y nos sentamos a ver qué podemos hacer, siempre a una madre le surge una buena idea, ¿o no? Es que aparte acá todo es carísimo. Yo ahora estoy buscando, en la bañera actual, Rocío se empezó a hacer heridas de roce. Y fui justamente ayer a la tienda acá a cotizar una bañera, que son un par de pedazos de plástico y una tela, 1.400.000. Insostenible. Si estamos hablando solo de uno de los tantos elementos que necesita. Claro, porque como eso necesita la silla de ruedas, el bla, 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 la silla de... todo, infinito. Y cada una de esas cosas cuesta muy caro y ellos siguen creciendo. Entonces como que uno aprende a desarrollar la creatividad. Claro que sí. Bueno, esa es la gracia de la crisis. A veces uno piensa que ser creativo es ir a congresos y escuchar a gurús de la innovación y la creatividad, y sin embargo uno se da cuenta que es hacer lo que puede con los recursos que tiene. Es así de fácil. Es que por eso se va en lo difícil, ¿no? Es que generalmente nos detenemos en la creencia de todo es caro y yo no lo puedo pagar. Entonces, mejor cambiar el foco en ¿qué necesito? Yo necesito algo que me avise que Rocío convulsiona. Perfecto. ¿Eso cómo puede ser si yo estoy durmiendo? Auditivo. Como que empezar a buscar. Empiezas a buscarlo. Porque uno se queda mucho en el, no, es que son muy caros. Y es fácil acá quedarse en el rol de víctima. Súper fácil, porque estamos en una situación muy opresiva y muy agresiva hacia las personas con discapacidad, muy difícil para sus cuidadores, que tenemos una dificultad infinita, por ejemplo, de acceder al mundo laboral, porque estamos en la casa cuidando. Y hoy día en Chile no hay, por ejemplo, muchas oportunidades de teletrabajo o jornada parcial. Entonces, estamos ante un montón de obstáculos y es súper fácil quedarnos en el rol de víctimas, pero no nos ayuda a salir adelante o a sentirnos como nos queremos sentir. ¿Cómo saliste entonces de ese momento que vino de crisis, del decir ya no puedo más, para no caer justamente en víctima y ser más creadora de tu realidad? A ver, fueron una serie de cosas. Pasó que, bueno, primero la crisis fue bien grande porque es como, aparte de la Rocío, tuvimos el terremoto, 2010 acá en febrero, que para mí por lo menos fue relativamente traumático porque estaba en piso 11 con Rocío. Y me di cuenta que cuando el ascensor desaparece, se desaparece la accesibilidad también. Entonces, en caso de emergencia, estás atrapado en el piso 11 y sentí mucha angustia y temor, claustrofobia, etc. Después se murió mi papá, que fue otra gran crisis. Y ahí empezó como a desatarse todo un cambio de, ok, necesito hacer esto distinto, ya no aguanto más. Me separé del papá de Rocío, empecé con creatividad, ver ¿qué puedo hacer desde mi casa, porque no puedo salir, para mantenerme, para poder pagar mi arriendo, comprar cosas, porque aparte salí como trasquilada de todo. Claro. Las crisis vienen con todo, ¿no? Las crisis vienen con todo, sí. No, y fueron hartos años de crisis, hartos años que intentaba ponerme de pie, compraba toda la casa de nuevo, y hasta el colchón usado por 30 lucas, y a la semana me entraban a robar, me robaban todo de nuevo. Entonces decía, algo estoy haciendo mal acá. Algo no está funcionando en mi rearmado que como que no puedo avanzar yo. Estuve entre medio de una relación de maltrato también. Dentro de esta situación de vulnerabilidad era como fácil llegar a algo así. Y como que había una traba tras otra, como que sentía que caía en un hoyo. Y al final dije, stop, me voy a detener, no voy a hacer nada. Me fui a la casa de mi mamá y no hice nada. Y mi motor interno constantemente quería, voy a empezar a hacer, no hagas nada, no, detente. Y estuve forzándome a estar detenida por lo menos un año en realidad. Y en el fondo dedicada 100% a la Rocío. Y ahí me hice las preguntas, ¿quiero trabajar en esto? Yo, Sonia Castro, ¿es por mi hija o es por mí? ¿Quiero seguir cuidándola como la cuido hasta ahora o no? Y ahí empecé a darme cuenta, por ejemplo, que para mí no acceder al mundo laboral, o sea, no estar en una oficina de 8 a 6 y estar con mi hija buscando trabajo freelance, independiente, es una decisión. Yo quiero estar cerca de mi hija. No es que esta sociedad está así, por lo tanto yo no puedo trabajar. Me di cuenta que todas esas eran mis decisiones.
Y cuando me pongo en ese modelo de que yo quiero trabajar en esto, a mí me apasiona, mi hija no necesita nada de lo que yo hago hoy día, nada. Ella está bien hace mucho rato, pero a mí me apasiona, yo necesito esto. Entonces cambié esa situación, ya no era como desde la víctima de, pucha, es que me pasó esto, que me separé, se unió mi papá, este tipo me maltrató, no puedo trabajar, bla, 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 sino que empezar a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que hay aquí. Escuchar la voz del alma, que es lo que no hacemos. Nosotros escuchamos la voz de la mente y no la voz de nuestra alma, y a veces grita y grita y grita y ya no sabe por dónde salir y no la escuchamos. No sabes cómo te entiendo, porque bueno, también he pasado por ese proceso. Yo tuve que hacer casi un año entero de pausa. No hagas nada. Y es increíble como uno intenta rellenar con cosas. No te pongas no objetivos, no te pongas metas, no te pongas nada. No, y era como que no incluso quería bajar de peso. No te pongas metas tontas, así como detente un poco, así como stop. Y ahí un día dije, ya, ok. ¿Cómo empiezo a rearmarme? Cuando decidí que quería trabajar en esto, que quería dedicarme así como independiente. Entonces empecé como a armar el pedido de qué es lo que yo sí quería hacer. ¿Sabías que nuestras emociones pueden impactar positiva o negativamente nuestra salud? ¿Cómo estás relacionándote con tu mundo emocional? ¿Te gustaría estar más conectado con lo que sientes desde el corazón? No te pierdas a Javier Pedro en Chile y su taller El Corazón como Camino. 5 de septiembre, Hotel Plaza San Francisco en Santiago. Inscripciones abiertas en www.javierpedroenchile.cl. Es momento de comprender la importancia de escuchar a tu corazón. Javier Pedro en Chile. Organiza Exhibits. Colabora MCA Canal. Invita MCA Radio. Resonando con el alma. ¿Cómo lo hiciste en forma concreta? ¿Llegó en un momento una información? ¿Bajaste una idea? O llegó de repente y sentiste la emoción de poder hacerlo? ¿Te sentiste preparada, con confianza? ¿Cómo te llegó a ti? Porque a todos nos llega de manera distinta. Es que hay dos momentos. Hay uno en el que yo me doy cuenta de que mamá terapeuta es lo mío. Que eso viene más adelante. En ese momento, como yo salí, fue buscando pega afuera, pero yo no sabía qué trabajar, porque yo decía, ya, yo soy activista por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Quién contrata a un activista? ¿Qué es eso? ¿Cachai? Como que no existe como profesión. Entonces no sabía, trataba de pensar en qué puedo trabajar, aparte yo estudié letras, entonces como que en qué puede trabajar alguien que quiere modificar la situación actual. Y no supe, no se me ocurrió nunca, entonces todos los días me quedaba dormida pidiendo, necesito un trabajo que me pague esto. Necesito un trabajo que me pague esto. Y a los 5 días me llamaron a una reunión para pagarme exactamente eso, para trabajar en una fundación que trabajaba con personas con discapacidad. Yo no entiendo, ¿dónde está la cámara? Y ahí logré pararme de nuevo, comprar de nuevo, por como cuarta vez armar una casa, mudarme ahí con la Rocío, mis cosas. Y esa vez fue distinto. Porque la vez pasada, cuando me rearmé la tercera vez, fue desde muy víctima. La casa no me gustaba, pero era lo que podía pagar. Las cosas eran todas horribles, pero era lo que podía pagar. Fueron como las obras de algunos amigos, otras cosas como compradas usadas, entonces era todo feo. O sea, no era querido, era como la vida que me tocó. Claro. Y en cambio acá armé el departamento, evidentemente había límites, sin duda, pero fue todo como con el ¿dónde quiero vivir? ¿Cuál es la casa que yo quiero para mí? Y me encantó cómo quedó, la amé, era como la primera casa que había construido yo de verdad. Entonces era alegre, luminosa, con mis cosas, mis colores, con mis libros, con mi guitarra, con mi ukelele y con mi rock, que es lo más importante. Entonces estábamos las dos ahí y ese fue como empezar ok, está todo bien. Ya estamos ahora como con alguna base más sólida. Y ahí empecé a trabajar en distintas fundaciones. Y me pasaba que este motor seguía como yéndose a mamaterapeuta y no podía salir de ahí. Y trabajaba a tiempo completo, de hecho tenía 4 trabajos simultáneos, uno incluso a tiempo completo, no sé cómo lo hice, pero... Sí, claro, con todos los cuidados del arroz, ya estaba yendo al jardín, después pasó al colegio, ya también tú tenías más horas libres para poder trabajar. Bueno, ese fue otro tema también, que me di cuenta de que yo tenía que ser la cuidadora del plan B, no el plan A. Entonces contratar a una persona para que la cuidara, aunque no podía pagarla, pero dije que si no, no voy a salir nunca de este círculo vicioso. Entonces, que ella la cuide, en la mañana Rocío va a una fundación y en la tarde tiene la cuidadora.
Y así yo tengo como el tiempo disponible para poder salir. Pero pese a eso, a mí me gusta seguir trabajando en la casa. Ahí me di cuenta. Pero claro, en ese momento salí a trabajar tiempo completo. Seguí haciendo clases en la universidad de estos temas, que era eso sí era lo que yo originalmente quería hacer. Yo quería hacer clases de lingüística, pero cambió a clases de otra cosa. Eso no fue un cambio tan rotundo. Tenía 3 pegas y mamá terapeuta, que para mí siempre fue como un proyecto paralelo, pero nunca lo vi como un trabajo ni como algo rentable. Era como mi segunda familia o mi espacio, no sé, era como algo muy... Estaba tu corazón. Ay, sí, esto siempre se iba para allá, siempre. Pero me pasaba que no podía dedicarme a eso, bueno, esa es otra creencia. Sentía que era eso, ¿cachai? Que es una página de Facebook, ¿cómo voy a vivir de eso? Bueno, hoy día hay mucha gente que lo hace, pero en ese momento en mi cabeza era como, ya, pero eso no es nada, ¿cachai? Entonces yo trabajaba en otras fundaciones, aprendí muchísimo, trabajé en inclusión laboral, trabajé capacitando empresas, trabajé en defensoría legal de personas con discapacidad, o sea, mucha En el tema de las plazas experiencia. inclusivas también tú fuiste bien activa en poder asesorar a los municipios de cómo debería ser una plaza inclusiva. Exactamente, desde el 2009 hasta el 2014 estuve full en eso, pero de nuevo, eso tampoco fue lucrativo, por ejemplo. Fue solo como la pasión que yo necesitaba que las plazas fueran inclusivas. Y hoy día por ley tienen que serlo. Desde el 10 de febrero de este año tienen que ser todas las plazas y parques inclusivos, así que bien ahí. Es una gran batalla. Sí. Pero me pasaba que mientras estaba en estos trabajos, siempre tenía como el conflicto de, esto no es lo mío, acá no estoy brillando, no... Y eso ahí es donde entran los terceros que me dicen, Sonia, es que un trabajo no es para brillar, un trabajo es para tener plata a fin de mes y listo, ¿cachai? Pero a mí eso no era suficiente, como que no me hacía sentido el trabajar por dinero, como que tiene que haber algo más allá. Y de nuevo volví a caer en varios trabajos, de nuevo abusivos, porque me costó mucho entender que me faltaba amor propio. Y cuando caí en uno tras otro, que en el fondo pasa mucho, que se aprovechan de tu interés, de tu pasión de que esto cambie y no te pagan por tu trabajo. Entonces me di cuenta que se me repetía el patrón y stop, de nuevo. Algo no estoy aprendiendo. Claro, de nuevo, no estoy escuchando la lección, así que espera, antes de seguir repitiendo, voy a detenerme otra pausa. Y esa fue una pausa como de 1 año también. Mis pausas son largas. Y ahí me di cuenta que estaba progresando, que tenía al frente mío exactamente lo que yo tenía que estar haciendo, que era mamá terapeuta. Ese es mi espacio en este mundo, no en este momento, ni laboral, sino que a eso vine. Ahora, mamá terapeuta además es un nombre bien particular, porque me imagino que tú pensaste en ese nombre porque en ese momento cuando hiciste el blog estabas 100% también en las terapias de Rocío, pero lo que venía después, que tampoco tú lo podías adivinar obviamente, realmente te convirtió a ti y a todas las personas que tú asesoras en papás terapeutas. Así es. Porque tú aprendiste un método a raíz de esta búsqueda de poder ayudar a la Rocío, en que tú te empoderaste para poder tú ayudar a tu hija, para poder tú ir sanando lo que pudieras sanar dentro de el cuerpo de tu hija desde adentro hacia afuera. Cuéntanos, por favor. Bueno, el método ABR que encontré por casualidad, la verdad. ¿Por casualidad o lo buscaste? Porque tú, me imagino, con lo que ya hemos podido conversar, tú eres muy activa en buscar, porque además está tu corazón, y cuando está el corazón ahí, hay una energía que se mueve y no para, Sonia. Es increíble, no soy latera, porque de verdad que cuando agarro algo, como que no puedo parar. Pero bueno, hay que ver el lado positivo de eso también. La verdad es que había varias mamás, varios blogs que escribían distintas mamás, y por suerte, le agradezco a mi papá infinitamente que me dio la oportunidad de aprender inglés. Y podía seguir blogs en inglés, y había una sigla que se repetía en 2 blogs que yo uno en Australia y otro en Inglaterra. Y yo veía que esas 2 familias como que funcionaba el sistema completo. Y los niños como que efectivamente se veían saludables, no se enfermaban tanto. Y de repente me di cuenta que las 2 decían ABR, hasta que caí en cuenta lentamente que eso era una terapia distinta. Porque en realidad es una sigla que como que pasa desapercibida entre tantas que hay en rehabilitación también, porque hay muchos métodos distintos dentro de la terapia convencional, pero se utilizan distintos métodos, ninguno tan novedoso como este, pero... Es muy novedoso. Y esto fue el año 2007, por ahí fue cuando encontraste... Yo lo encontré en diciembre del 2007,
Y eso fue como en los momentos en que nada, como que sentí un llamado y no me preocupé de ninguna creencia limitante que existió en ese momento, porque yo lo encontré con la mamá de Australia y llamé a Air Australia y me dicen, no, pero a ti te corresponde el centro de Canadá. Perfecto, voy a Canadá. Llamé a Canadá y me dice, el próximo mes tenemos un curso en Argentina. Ay, ya, gracias. Ahí sí, qué bueno, porque si no, en realidad no hubiera sido tampoco posible. Y partí al tiro, no averigüé nada más. La verdad es que como que llegué y fui como que sentí algo. Y cuando llegué y me explicaron, como que hicieron la charla introductoria, de cuál era su mirada de este daño físico que hay como consecuencia del daño neurológico, primera vez que yo entendí qué le pasaba a mi hija. Porque en lo tradicional, por ejemplo, las convulsiones te dicen, sí, porque yo le pregunto, ¿por qué tiene convulsiones la Rocío? Es que el 60% de los niños con parálisis tienen una epilepsia secundaria. Ya, perfecta descripción. ¿Pero por qué? Y no hay nunca una respuesta. Siempre está como bajo el paraguas de, es que tiene daño neurológico. Y esa es la explicación para todo. Entonces nunca tuvo una respuesta a nada. Al problema de los ojos, a la espasticidad, al clonus, nada tenía respuesta. Y acá todo. Y todo era coherente. Y todos los tratamientos que antes eran separados, ahora tenían una sola explicación. Y yo la entendía, más encima. Y además te enseñan a ti la terapia, porque parte un poco como de la creencia de que la vida del niño tiene que estar centrada en el hogar, no medicalizada. Y nosotros también a cargo, no tercerizando. Y así se empoderan además. Es increíble cómo se empodera, sí. Se empoderan los padres, porque además son unos masajitos que se hacen con unas esponjas sobre el cuerpo de tu hija en este caso. Son pelotitas, pero en el fondo es rico, son masajes. Son claro, ella duerme, escucha música, disfruta, no sufre, porque además ella sufría mucho con las terapias convencionales que tú nos hablabas hace un rato. Es que hay algunas cosas como la tabla de bipedestación que la hacen estar de pie, o las órtesis tobillo-pie, que es como una botita de plástico. Ella lloraba porque todas esas cosas estaban forzando a su sistema a hacer algo que ella no podía hacer naturalmente. Entonces era como doloroso, agresivo, etc. Y para mí como mamá muy difícil hacer algo que yo veía que ella lloraba. Entonces claro, uno lo hace porque cree que es lo mejor, pero cuesta de guata, como que algo te dice esto no puede ser lo mejor, ¿cachai? Como que estáis peleando con tu instinto, es como contraintuitivo. Cambia hacerle masaje a tu hija y además son masajes que tú ahí vas mejorando el vínculo. La cantidad de veces que leímos cuentos, que cantamos, 3 horas diarias en ese vínculo tan cercano, ¿cachai? Es muy distinto. Me imagino que se produce una conexión increíble entre las dos, una comunicación que antes no existía. Es que antes estaba todo tercerizado. Forma, claro. Y de hecho, mamá terapeuta, el nombre es porque yo estaba todo el día, primero, ocupada de coordinar la agenda de los terapeutas. Segundo, los reembolsos con la ISAPRE. Me estoy quejando de llena. Efectivamente, entiendo que es una tremenda ventaja haber podido tener ISAPRE, reembolso y terapeuta. Pero era una agenda súper ocupada. Darle de comer tenía una técnica específica para fomentar la deglución y el cierre bucal. Dormir tenía una forma específica para todo. Todo en la vida de ella era terapéutico, todo. Entonces, por ejemplo, cuando la quería tomar mi hermana, yo como que me moría de angustia, claro, porque es que no se toma así, claro, me imagino. Entonces no era una vida como relajada o normal. Y tampoco era una vida en que ella pudiera ir a la plaza, ir al jardín, no tenía horas, o sea, porque no le quedaban horas del día con toda la terapia que tú me estás contando. Exacto, porque tenía una sesión de terapia en la mañana y otra en la tarde, y el resto, las elongaciones que yo le tenía que hacer, todo el día era terapia. ¿Y con ABR cómo cambia todo esto? Al tiro empezó a ir al jardín. Y yo ahí a tener mi ratito, que esas 4 horas las mamás me entenderán que eran como el paraíso. Como el mejor regalo del universo. Se hacen cortísimas, pero pucha que se agradecen. Entonces ahí cambió la vida radicalmente para las dos, con algo tan pequeño como poder tener, uno, la administración del tiempo de la terapia y decidir cuándo la haces. Entonces si quieres en la semana no haces nada y el fin de semana haces 20 horas. Decisión tuya. Tú administras tu tiempo. Entonces efectivamente tú decides y empiezas a darte cuenta de que esto depende de ti y que tú tomas las decisiones viendo qué es lo mejor, no solo para Rocío, que ese fue el segundo paso, sino para el sistema completo. Para que funcione algo tiene que servir para toda la familia, claro, incluyendo el cuidador. Somos un sistema. Así funcionamos. Exactamente, porque por eso reventé. Porque en un principio es Rocío, 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 lo que ella necesite, lo que ella necesite. Y uno nunca aparece. Porque nos olvidamos que somos un sistema y lo reventamos.
económicamente, emocionalmente, físicamente, todo. No, y la vida en pareja me imagino que también se va a cualquier parte, porque no tienes energía, no tienes tiempo, tu oído siempre está en otra habitación, o sea, no estás concentrada en lo que estás haciendo. Yo viví con Rocío, sí, las dos solas por muchos años. Claro. Algo cambió, además con ABR, a partir del 11 de febrero del 2011, que es como tu día mágico, o tu noche mágica. ¿2011? Aprendí a dormir toda la noche, solita, sí. tranquila. No sé qué pasó, pero durmió por fin de un día para otro. Sí, la noche completa, porque Rocío tenía ese problema que dormía muy mal y eso también afectaba mucho a mi fatiga, a mi irritabilidad, a mi desánimo, a todo eso. Eso de verdad es increíble, porque cuando uno es mamá y se queja porque cuando el niño está recién nacido uno no duerme. Pero a medida que el niño va creciendo, uno va pudiendo dormir al ritmo de él. Después ya cuando tiene 2, 3 años ya duerme toda la noche, se pasa a la cama, ¿cierto? Uno los tira para arriba y duermen al medio. Claro. Pero en el caso de Rocío, durante muchos años ella no durmió la noche Del completa. 2004 a casi, soy pésima, casi 7 años completos que no dormí nada. Exactamente. Entonces cuando empieza a dormir, el primer día no lo creí. Y el segundo ¿Y te desvelaste? El segundo día estaba así, ¿por qué no duermo? Me imagino. Y hasta que, como a la semana dije, ya, parece que esto es verdad. Y ahí, habiendo descansado, fue que efectivamente dije, ya, ok, ahora como que tuve más claridad mental y dije, ya, perfecto, la Rocío está bien, ahora necesito hacer modificaciones para mí porque yo no aguanto más. Ese fue, ahora me acuerdo, ese fue el momento que dije, ya, perfecto, ahora aparezco yo. Y ahora cuando descubres ese poder personal, ese que tienes tú, ¿cierto? Esto que te llegó y que te dijo, tú eres una mujer con valentía, con coraje, que puede hacerlo. Te empoderaste como mamá terapeuta, sí. Pero también empoderaste a la Rocío. Porque Rocío terminó finalmente en la fundación donde ella asiste al colegio, a clases artísticas, terminó siendo una pintora increíble, con unas pinturas que estuvieron expuestas en una torre afuera de la Pumanque durante mucho tiempo, trabajos hermosos. Así es. O sea, no solo te empoderaste tú, sino que le transmitiste a ella esta energía de su poder personal, está descubriendo ella también cuál es su poder. En el fondo, imagínate crecer siendo criada, o sea, vivir en el amor incondicional de un papá. Porque yo nunca le he exigido nada a la Rocío y no estoy diciendo que seamos permisivos, sino que esa situación de te amo y eres lo mejor que me ha pasado. O sea, crecer sintiendo eso. La Rocío también ha crecido sintiendo que donde ella vaya, siempre la van a cuidar. Ella como que el entorno la cuida, el universo la cuida, la ama. Entonces como que ella ha crecido con una seguridad distinta. No sé, yo le digo toda la noche, te amo, Rocío. Y como que se le iluminan los ojitos y me sonríe. Entonces como que qué rico vivir así. Me imagino que y ahí es donde como que todo el cuestionamiento de cómo criamos y cómo amamos. Porque si amamos desde la falencia, podemos discapacitar a alguien que tiene todas sus facultades también. Que yo creo que nos pasa mucho. Que crecemos con la inseguridad de no soy lo suficientemente bueno. Con eso ya se acabó todo, en realidad. ¿Pensaste alguna vez que Rocío iba a llegar a pintar de esta forma? Nunca. No, de hecho esa torre a mí me generó 20.000 quiebres en la cabeza. Porque primero la Rocío tuvo un lugar concreto y específico en el mundo, donde interactuó indirectamente con miles y miles de personas. Eso a mí me generó como, wow, la Rocío está presente acá, no está solo en la fundación o en la casa, que son como lugares protegidos, sino que tiene su espacio en el mundo. Logró como que cruzar una barrera. Y segundo, está la creencia también de que en la discapacidad no hay autosuficiencia económica. Nunca he esperado que la Rocío se sostenga económicamente. Y de repente dije, ¿y si fuera pintora y vendiera cuadros? Entonces como que eso es como cometas Halley que pasan de repente que te van rompiendo un poco el esquema neuronal que uno tiene tan fijo y limitado. O sea, yo me imagino, me traspolo al tiempo de cuando ese médico, la neonatología, te dijo, mira, tu hija tiene un cerebro como un queso suizo. Y nunca se va a poder comunicar con ustedes. Nunca va a poder comunicarse con ustedes y no sabemos a dónde va a llegar, ni sabemos cuánto va a vivir. Exacto. Y 13 años después ver en lo que se ha convertido en esa pintora con tanto talento, porque de verdad, o sea, estaba más que ganada el espacio que ella tuvo durante mucho tiempo en esa torre de muchos metros, con su gran pintura. Y como dices tú, ¿quién dice que no puede hacer
una gran pintora y puede entregarle al mundo tanto de ese talento que ella trajo también. También trajo su propio propósito a este plano. Sí. Y qué ganas de que los colegios realmente sean inclusivos y qué ganas de que un apoderado que llega con un hijo con síndrome de Down o con otras discapacidades no tenga que pagar más que otro niño, porque hay muchos colegios que dicen que son inclusivos, pero los papás tienen que pagar 2 colegiaturas. Exacto. Porque además les dicen que ellos no pueden hacerse cargo del pago de una terapeuta dentro de la sala, entonces tienes que pagarlo con tu bolsillo. Ahí me dijeron incluso que no podían hacerse cargo de la educación de Rocío, que ellos solo se hacían cargo de la sociabilización. ¿Y qué significa eso? Que era una estafa. Significa que yo pagaba la colegiatura, Rocío asistía a clase, estaba en el mismo espacio físico que sus compañeros, pero yo además tenía que pagar la psicopedagoga particular que estaba 100% del tiempo en sala al lado de ella. Entonces la verdad es que eso fue el primer intento, el 2011. Que claro, yo como activista tenía la lucha de la inclusión así como la inclusión ante todo. Y con eso me di cuenta de que no, pues, no es ante todo. Una cosa es tener el derecho a, pero yo tengo que evaluar si ese derecho me ayuda a mi bienestar o no. Claro. En el caso de la Rocío está mucho mejor en un colegio especial, en una fundación, que está diseñada las actividades para que ella pueda participar en igualdad de oportunidades con sus compañeros, que son pares. No son niños que tienen para ella capacidades súper poderosas, sino que son pares comunes y corrientes. Entonces ella ahí empezó a ganar autoestima, ella ahí empezó a brillar. Bueno, brillaste tú y como dice un poema por ahí, cuando uno comienza a brillar, le da permiso también al que brille el que está al lado y a todos los que nos rodean. Bonito. Yo creo que eso es muy cierto en el caso tuyo con ella. Sonia, para ir ya redondeando la entrevista, me gustaría que nos contaras en qué estás ahora. Sé que estás haciendo muchas cosas, me pone muy contenta además. Que estés haciendo muchas charlas, que estés compartiendo no solo a través del Facebook de Mamá Terapeuta, tienes tu página, organizas seminarios, trajiste a Chile al creador de este método ABR el año pasado. Estuvimos conversando de eso en la radio hace un tiempo. Y bueno, ¿cuáles son tus planes a futuro? Ya que ya descubriste este propósito, ya sabes que el corazón está en Mamá Terapeuta, te quitaste la creencia de que no se puede vivir de lo que uno ama, porque en el fondo eso descubriste. Sí. ¿Qué viene ahora para ti? ¿Qué viene ahora para Rocío? Para Rocío no sé, ella es la que me sorprende constantemente. Está entrando a la adolescencia, así que ahí acompañarla desde el amor para ver qué necesita en esta nueva etapa. Y para mí la verdad es que ha sido increíble como desde que decidí dedicarme a Mamá Terapeuta me di cuenta que era totalmente necesario, o sea, como que ofrecí una charla y aparecieron 20 charlas. Me di cuenta que el espacio que teníamos en Facebook, el espacio virtual, no era suficiente, que la época de comunicarnos a través de Facebook ya pasó. Ayuda mucho, sobre todo en una situación donde la mamá no tiene la facilidad para salir de la casa, pero estamos pasando a la etapa del face to face, a la etapa de conocernos, de potenciar redes, de generar en distintas comunas, porque estoy haciendo charlas a lo largo de Chile, hasta en Isla Pascua tenemos charlas. Qué genial. Estamos viendo también en Argentina, pero yendo a distintas comunas de Chile para que las mamás generen vínculos entre ellas, porque necesito que todas sepan que no están solas. Ese es el primer paso para empezar a salir como de este círculo vicioso y de creencias negativas, porque no están solas, somos muchas las que estamos en esto y necesitamos organizarnos para movilizarnos y conseguir otras cosas. Entonces estamos pasando a la etapa de charlas y en distintos lugares. Se vienen proyectos nuevos también con Leonid, enfocados siempre a entregar herramientas para los papás. ¿Por qué? Porque siempre todo está enfocado en la persona con discapacidad. Pero nosotros, los papás, somos el primer círculo de inclusión y podemos ser la principal barrera o el principal facilitador. Y la verdad es que tenemos que ser súper amables con nosotros mismos, porque ser papá no es fácil, ninguno está preparado para ser papá, pero ser papá de un niño con discapacidad es algo que nunca antes se había visto en la etapa de la evolución humana. Es algo nuevo para nosotros, entonces no está en el ADN, no está en el instinto. Y estamos todos, cada uno de nosotros, de esta familia, tratando de crear la rueda por separado. Porque esto es nuevo como humanidad. Entonces necesitamos apoyarnos. Y por eso Mamá Terapeuta está enfocado 100% en los papás. Para darnos, primero, apoyo, información y herramientas de distinto tipo para que estemos más preparados y no nos sintamos tan inseguros como papás. Y mamaterapeuta.cl, ahí está toda la información. Por supuesto. Estamos en todas las redes hoy día, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero está el blog mamaterapeuta.cl y lo más bonito, creo yo, es invitarlos a la comunidad de Facebook,
que es donde no solamente estoy yo, sino que hay miles de otras mamás que también pueden compartir la experiencia. Oye, Sonia, nada más que agradecerte por la generosidad de compartir toda tu historia. No solamente que hablamos de un método, que es el que tú has podido visionar como que puede ayudar a mucha gente y lo has podido compartir en nuestro país y fuera también, sino que también por tu historia, por abrir las puertas de ese corazón que nos identifica mucho, ¿no? La idea de Conversaciones con Alma justamente es que la gente se pueda reconocer en el otro. Necesitamos reconocernos en las historias de otras personas y creo que eso es fundamental y por eso agradezco la generosidad que nos has entregado hoy. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Sigue cantando, yo encuentro que cantas muy lindo. Sigue subiendo los videos con Rocío para que la gente también las conozca y que llegues todo lo lejos que tienes que llegar. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Y a ustedes les digo, como siempre, a través de MSA Radio o MSA Canal, que si les gustó esta entrevista, si los inspiró, los entretuvo, ayúdenos a compartirla. Necesitamos que la gente conozca historias inspiradoras como la de Sonia Castro. Nos vemos en un nuevo capítulo de Conversaciones con Alma. Que estén muy bien.